Sucesiones en el derecho romano. Herencia, testamento y legados. En el derecho romano, la sucesión es la institución que permite resolver un problema inevitable. La muerte extingue la personalidad jurídica del individuo, pero no puede dejar sin titular la esfera patrimonial que ese individuo integró en vida. Por ello, la sucesión se entiende como transmisión mortis causa, es decir, un mecanismo jurídico que opera por causa de muerte y que asegura la continuidad del patrimonio. Aquí la palabra clave es continuidad. La sucesión no es solo un reparto de bienes, sino la forma en que el ordenamiento evita el vacío jurídico. Para comprenderlo, debemos asumir una idea técnica. El patrimonio se concibe como una universalidad, una unidad compuesta por derechos y obligaciones transmisibles. Por eso, la sucesión no se agota en cosas materiales. Abarca posiciones jurídicas activas y pasivas. En términos romanos, la institución central que hace posible esta continuidad es la figura del heredero, porque el heredero no recibe únicamente objetos aislados, sino que ocupa una posición jurídica que sustituye al causante en el plano patrimonial. Esto explica por qué la sucesión tiene relevancia sistémica. Sin sucesión, las obligaciones quedarían sin deudor, los créditos sin acreedor y los bienes sin titular, generando conflictos e inseguridad. Para el estudiante de Derecho, este bloque fija el marco conceptual de la semana. Sucesión equivale a transmisión organizada. El derecho no deja que la muerte resuelva por sí misma la titularidad de las cosas, la regula. Además, este concepto conecta con lo ya visto sobre personalidad. La muerte extingue a la persona como sujeto, pero el sistema mantiene la coherencia mediante una solución institucional. Desde aquí se entiende por qué el curso distingue formas de sucesión y por qué el testamento tiene función jurídica. Porque el sistema debe decidir quién continúa el patrimonio y bajo qué reglas. En suma, la sucesión en Roma es un instrumento de estabilidad. Convierte un hecho biológico en un fenómeno jurídico regulado, garantizando que el patrimonio no se disuelva, sino que se transmita conforme a normas. La sucesión mortis causa se activa con un hecho fáctico, la muerte del causante. Sin embargo, el derecho romano no se limita a registrar ese hecho, lo transforma en un conjunto de efectos jurídicos ordenados. El primer efecto es la apertura de la sucesión, que significa que el patrimonio queda jurídicamente abierto para ser transmitido conforme a reglas. Esta apertura no depende de la voluntad de terceros, es una consecuencia automática del ordenamiento. A partir de ahí, aparece una noción central, la herencia. En el marco romano, la herencia no se entiende como una lista de bienes, sino como una universalidad patrimonial que incluye derechos y obligaciones transmisibles. Por eso, hablar de sucesión mortis causa implica hablar de continuidad de posiciones jurídicas, no solo de cosas. El paso decisivo en el proceso es la adquisición por el heredero. La transmisión se consolida cuando el heredero asume jurídicamente la herencia. En este punto, el estudiante debe advertir que el derecho romano construye un tránsito normativo, de la muerte a la apertura, de la apertura a la herencia, de la herencia a la adquisición. Esta secuencia evita que el patrimonio quede en incertidumbre y permite que el sistema determine con claridad quién queda habilitado para ejercer derechos y quién asume obligaciones. Además, la sucesión mortis causa explica por qué la institución de heredero es estructural. Alguien debe ocupar la posición global del causante para que los vínculos patrimoniales continúen. Si existían créditos, se requiere un nuevo acreedor. Si existían deudas, un nuevo responsable patrimonial. Si existían bienes, un nuevo titular. La sucesión organiza todo eso en una sola operación jurídica, con reglas específicas según la forma de sucesión aplicable. Para la autoevaluación de la semana es esencial reconocer dos ideas. Primero, que la muerte es el hecho generador. Segundo, que la herencia es el objeto jurídico que se transmite como unidad. Con esto se comprende la racionalidad del sistema. La sucesión mortis causa no es un acto aislado, sino un procedimiento jurídico que garantiza estabilidad y previsibilidad. Esta lógica será la base para distinguir las formas reconocidas de sucesión y analizar la función del testamento, la institución de herederos y la figura de los legatarios. El derecho romano reconoce tres formas de sucesión. Mortis, causa que responden a una pregunta común.
¿Con qué criterio se determina quién recibe la herencia? La primera es la sucesión legítima, que opera por disposición de la ley. Su función es supletoria. Se activa cuando no hay testamento válido o cuando el testamento no resuelve la transmisión conforme a los requisitos del sistema. Aquí lo decisivo es que el orden jurídico no permite vacíos. Si falta voluntad eficaz, la ley determina la vocación hereditaria mediante criterios familiares y de orden sucesorio. La segunda forma es la sucesión testamentaria, fundada en la voluntad del causante, expresada en un testamento válido. En esta forma, el derecho reconoce la autonomía del individuo para organizar su continuidad patrimonial. Sin embargo, la voluntad no se entiende como absoluta. Debe expresarse mediante un instrumento jurídico con requisitos y con una estructura esencial, especialmente la designación de herederos. La sucesión testamentaria permite al causante decidir quién heredará y además establecer atribuciones particulares, como legados. La tercera forma es la sucesión oficiosa, cuya finalidad es protectora. Su presencia muestra que el derecho romano introduce límites cuando el orden familiar y ciertos vínculos cercanos merecen tutela. La sucesión oficiosa opera como un mecanismo que impide que la voluntad testamentaria se convierta en exclusión injustificada de quienes el sistema considera especialmente protegibles. En términos formativos, esta clasificación enseña un equilibrio. El sistema combina autonomía privada, testamento, con reglas supletorias, legítima, y con correcciones protectoras, oficiosa. Para el estudiante, lo importante es identificar qué decide en cada caso. En la legítima, decide la ley. En la testamentaria, decide el causante. En la oficiosa, el derecho introduce un criterio de protección que limita el resultado. Esta distinción se refleja en la autoevaluación, porque permite relacionar cada forma con su fundamento. Disposición legal, voluntad testamentaria o protección de ciertos parientes. Además, prepara el siguiente paso del temario. Si hay sucesión testamentaria, debemos comprender el testamento como acto jurídico y, sobre todo, la institución del heredero como pieza indispensable. En síntesis, las formas de sucesión no son etiquetas, son soluciones normativas diferentes para un mismo problema: asegurar la transmisión del patrimonio de manera ordenada, legítima y socialmente estable. El testamento en el derecho romano es un acto jurídico unilateral, mediante el cual el causante dispone, para después de su muerte, el destino jurídico de su patrimonio. Es unilateral, porque no requiere aceptación previa de los destinatarios para existir. Su núcleo es la voluntad del testador expresada conforme a una forma reconocida por el ordenamiento. Su carácter mortis, causa implica que produce efectos al ocurrir la muerte, cuando se abre la sucesión. La función jurídica del testamento es ordenar la transmisión patrimonial según la voluntad del causante, reduciendo incertidumbre y anticipando conflictos. Sin embargo, el derecho romano no confunde voluntad con eficacia. La voluntad debe articularse dentro de una estructura normativa, y por eso el testamento exige condiciones de validez. La validez cumple una función de seguridad jurídica. Evita que la transmisión dependa de declaraciones ambiguas o de actos sin garantías. Desde la perspectiva del temario, el testamento no es solo un instrumento para repartir bienes, sino una pieza que organiza la sucesión en términos jurídicos. En él se definen posiciones, quién es llamado como heredero y qué atribuciones particulares se establecen para terceros. Aquí aparece una regla esencial para la comprensión del sistema romano. El testamento requiere institución de heredero para desplegar eficacia sucesoria plena. Esta idea es estructural porque en Roma la herencia se concibe como universalidad. Alguien debe asumir globalmente la posición del causante para que el patrimonio continúe como unidad. Si no hay heredero, el testamento puede carecer de eficacia central, porque faltaría el sujeto que sostenga la continuidad patrimonial y que, en su caso, soporte obligaciones transmisibles. Para el estudiante, el aprendizaje clave es distinguir entre declaración y acto jurídico. El testamento es un acto jurídico porque el derecho le atribuye efectos, pero solo cuando cumple requisitos. Además, se vincula con las formas de sucesión. La sucesión testamentaria depende de un testamento válido. Si falla, se activa la sucesión legítima como mecanismo supletorio. Esta relación explica por qué la validez no es un formalismo vacío. Define qué forma de sucesión
operará y quién quedará llamado a heredar. En síntesis, el testamento en Roma es autonomía regulada. Permite decidir, pero dentro de un marco que garantiza continuidad, orden y seguridad jurídica. La institución de herederos es el núcleo técnico del derecho sucesorio romano. Instituir heredero significa designar a quien asumirá la herencia como sucesor universal, es decir, como sujeto que ocupa la posición patrimonial del causante. Esta idea exige precisión. El heredero no es simplemente un destinatario de bienes, sino un continuador jurídico en el plano patrimonial. Por eso la herencia se define como universalidad. Incluye derechos, acciones, créditos y también obligaciones transmisibles. En consecuencia, la institución de heredero organiza la continuidad del patrimonio como unidad, evitando que la transmisión se fragmente de modo desordenado. Para el estudiante, esta concepción resuelve un punto clave de la autoevaluación. El heredero no recibe cosas, recibe una posición jurídica global. Esa posición implica que, al suceder, el heredero puede reclamar créditos del causante, puede ejercer acciones vinculadas al patrimonio y, a la vez, puede quedar vinculado por deudas transmisibles. Esto muestra por qué, en el sistema romano, el heredero tiene un papel estructural superior al de otros destinatarios, como el legatario. En el plano del testamento, la institución de heredero es requisito de eficacia plena porque sin un sucesor universal, la herencia carecería de soporte jurídico unitario. En la sucesión legítima, la institución no proviene de la voluntad, sino de la ley. El sistema instituye por reglas, llamando a herederos conforme al orden familiar. En ambos casos, el rol del heredero es el mismo, garantizar continuidad patrimonial. Desde una perspectiva metodológica, este bloque enseña a identificar consecuencias. Cuando un caso pregunta por efectos de la herencia, primero determina si hay heredero instituido y en qué calidad. Si hay heredero, hay transmisión universal. Si no lo hay, el sistema activa reglas para evitar el vacío. Además, esta institución se conecta con el sentido de la sucesión. La muerte extingue a la persona, pero el derecho conserva la coherencia patrimonial mediante un sustituto jurídico. Ese sustituto no surge espontáneamente, es designado por testamento válido o por ley. Con esto se comprende por qué el derecho romano influyó en la tradición civil. Heredero como figura de continuidad, herencia como universalidad y transmisión como sustitución jurídica. Este bloque deja claro que sin institución de herederos no hay arquitectura sucesoria completa. En el derecho romano, el legatario es una figura distinta del heredero y su comprensión depende de mantener clara la arquitectura sucesoria. El heredero es sucesor universal, asume la herencia como universalidad patrimonial y ocupa la posición del causante en el plano de derechos y obligaciones transmisibles. El legatario, en cambio, recibe una atribución particular, un bien específico, un derecho determinado o una ventaja concreta establecida en el testamento. Por ello, el legatario no sustituye al causante, no ocupa la posición jurídica global del difunto. Su adquisición es limitada al contenido del legado. Esta diferencia tiene consecuencias jurídicas esenciales. Primero, en términos de responsabilidad. Al no ser sucesor universal, el legatario no asume, por regla general, las obligaciones patrimoniales como lo hace el heredero. Segundo, en términos de estructura del testamento. Los legados son disposiciones que operan dentro de un testamento válido, pero su eficacia se articula sobre la existencia de herederos, porque el heredero es quien sostiene la herencia como unidad, y en muchos casos, quien queda obligado a cumplir o respetar las atribuciones legatarias. Esto explica por qué el temario coloca la institución de herederos antes de legatarios. Primero se organiza la continuidad universal, después se distribuyen atribuciones particulares. Para el estudiante, el punto de evaluación típico es distinguir con precisión. Si se pregunta ¿quién sucede al causante?, la respuesta es el heredero. Si se pregunta ¿quién recibe un bien concreto señalado?, la respuesta es el legatario. Además, esta distinción ilustra la sofisticación del derecho romano. El sistema permite simultáneamente continuidad global y asignaciones específicas, sin confundirlas. Metodológicamente, cuando analices un supuesto, identifica si la disposición pretende transmitir la universalidad o solo un elemento particular. Si es universalidad, estás ante herencia y heredero. Si es particular, estás ante legado y legatario. Con este bloque se cierra la semana integrando el sistema.
Concepto de sucesión. Apertura mortis causa. Formas reconocidas. Legítima. Testamentaria. Oficiosa. Función del testamento. Institución de herederos y figura de legatarios. La coherencia final es clara. El derecho romano asegura continuidad patrimonial mediante herederos y permite atribuciones específicas mediante legados, construyendo un régimen sucesorio ordenado que influirá decisivamente en el derecho civil posterior.